Hola chicos y chicas de quinto año de electromecánica, sean bienvenidos a la clase número 13 de máquinas eléctricas y automatismos. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver una introducción a los motores de corriente alterna. Bueno, existen dos tipos principales de motores de corriente alterna, que son los síncronos y los asíncronos, también conocidos como motores sincrónicos o asincrónicos. Bueno, para estudiar cómo funcionan estos motores, primero vamos a hacer de nuevo un repaso de la naturaleza de la corriente alterna. Como pueden ver en el gráfico, la forma de la corriente alterna, o la tensión, es de forma sinusoidal, que es lo que podemos ver en la pantalla, donde va a tener un semiperíodo positivo y un semiperíodo negativo. Estos dos semiperiodos forman lo que se llama un período. Cuando hablamos de frecuencia, lo que nosotros estamos mencionando es la cantidad de periodos que transcurren a lo largo de un segundo. Entonces, por ejemplo, nuestra red de suministro de energía eléctrica, como tiene 50 Hz, quiere decir que habrá 50 semiperiodos positivos y 50 semiperiodos negativos a lo largo de un segundo. Ahora bien, fíjense que a medida que transcurre el tiempo, en la recta horizontal, vamos a ver que el nivel de tensión o de corriente van a ser cada vez más positivos hasta que llegue a un máximo positivo. Puede ser cada vez menos positivo hasta llegar a un punto en el que pasa a ser de polaridad negativa, donde va a ser cada vez más negativo hasta alcanzar un máximo negativo, un máximo sur podríamos decir y un máximo norte, y luego será cada vez menos negativo hasta pasar al semiciclo positivo nuevamente. ¿Por qué vemos esto? Bueno, si pasamos a ver el esquema de un motor síncrono, fíjense que en el centro tenemos el rectángulo más grande, representa nuestro estator del motor, y en el interior va a tener el rotor. En este caso, este estator va a estar alimentado con corriente alterna trifásica, donde las fases son R, S y T. Recuerden que estas fases están desfasadas una respecto de la otra 120 grados eléctricos. Entonces, en el momento de que una de las fases esté en su punto máximo, los otros obviamente no lo estarán al estar desfasados 120 grados eléctricos. Por lo cual vamos a tener una polaridad norte máxima y una polaridad sur máxima que a medida que transcurre el tiempo va a ir rotando, digamos, y va a ir rotando a medida que transcurre el tiempo. Bueno, si se fijan en el lado izquierdo, vamos a ver que este elemento, que se llama excitatriz, alimenta con corriente continua al inductor. O sea, de la misma forma que vimos para motores de corriente continua, y ya que estamos, este tipo de motores es de una construcción muy similar, esta excitatriz alimenta al bobinado del rotor con corriente continua, de manera que se establece un campo magnético estacionario con su propio polo norte y sur. Entonces, al tener este rotor excitado con su propia polaridad dentro de un campo magnético giratorio producido por el estator, lo que va a suceder es que se van a acoplar estos campos arrastrando al rotor y haciendo que gire. ¿A qué velocidad? Bueno, a la misma velocidad a la que gira el campo del estator. Por eso decimos que son motores sincrónicos. Se sincroniza la velocidad de campo de giro del estator con la velocidad del rotor. Entonces, de esa forma podemos accionar cualquier elemento que esté acoplado al eje, obviamente siempre y cuando esté bien dimensionado, que no sea una carga excesiva, digamos, el cual va a ejercer un par resistente. Bueno, como dije anteriormente,
Este tipo de motores está construido de forma muy similar a los de corriente continua y de hecho pueden funcionar también con corriente continua. Por eso es que se los llaman motores universales y están presentes en muchas de las máquinas de herramientas que podemos utilizar en nuestros hogares, como por ejemplo taladros, o también se pueden utilizar para servicios públicos como los tranvías, por ejemplo, ya que la construcción es la misma que la de un motor de corriente continua, excitación en serie, que si ustedes recuerdan que vimos al principio del año, tenían buenos pares de arranque, por eso se utiliza para mover tranvías que son cargas pesadas. Bueno, el otro tipo de motor de corriente alterna es el asíncrono. Si se fijan en el gráfico que pueden ver en pantalla, nunca está de más pegar una refrescada a la estructura del motor. Fíjense que tenemos la carcasa de color azul, que es el estator, y en el interior tenemos asentado sobre cojinetes el eje del rotor. En este extremo vamos a realizar el acople con cualquier tipo de accionamiento. Y en otro extremo, fíjense como un dato adicional a la clase, fíjense que dice fan. Esto quiere decir que en este extremo se le puede acoplar una hélice al rotor que va a girar junto con el movimiento del rotor, obviamente, ¿no? Esto produce que a través de la abertura que hay en el fondo de la máquina puede absorber corrientes de aire, esta hélice, de manera que actúe como un ventilador refrigerando el interior de la máquina. Bueno, ahora sí, motor asíncrono. ¿Cómo funciona este tipo de motor? A diferencia del tipo sincrónico, el rotor de esta máquina no está excitada, no tiene alimentación distinta de la del estator. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, lo que sí es de la misma forma que el motor síncrono es que el estator también está alimentado con corriente alterna, que puede ser trifásica o bien también puede ser monofásica, para producir un campo magnético giratorio a lo largo del tiempo. En el caso de que sea monofásico, para producir el desfasaje de los campos, lo que se hace es intercalar en los bobinados del estator condensadores, de manera que se produzca este atraso justamente en 90 grados eléctricos. Bueno, entonces, si tenemos nuestro campo magnético giratorio y tenemos en el interior este rotor, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, si ustedes recuerdan cómo era la inducción magnética, van a recordar que para inducir corrientes en un material es necesario que haya un campo magnético variable, que es el caso de este tipo de máquinas. Al tener un campo magnético variable alrededor de este rotor, van a aparecer en las bobinas del rotor fuerzas electromotrices que originarán la circulación de corriente, estableciendo campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener el campo magnético producido por el estator y un campo magnético establecido por las corrientes inducidas en el rotor. Entonces, ahí es donde aparecen las llamadas fuerzas de Lorentz, que son las indicadas con estas flechas de color verde, que tienen la misma dirección, la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Esto es lo que produce que el rotor empiece a girar en un intento de acoplarse con el campo magnético producido por el estator. Pero esto es algo que no va a suceder. Como dice el nombre, que es asincrónico, que no se sincronizan, el rotor siempre va a girar a una velocidad menor a la del campo del estator. Esta velocidad del campo del estator se llama velocidad de sincronismo, y esta velocidad nunca va a ser alcanzada por el rotor. Ahora, en el hipotético caso de que sí alcanzara el rotor a girar a la velocidad de sincronismo, ¿qué sucedería? Bueno, como dijimos, para que se induzcan corrientes en el rotor,
¿qué es lo que tenía que suceder? Tiene que haber un campo magnético variable. Pero como el campo gira a la misma velocidad que el rotor, no hay un movimiento relativo entre el rotor y el campo. Entonces en ese caso no habría inducción de corrientes. Solamente seguiría girando por simple inercia, hasta que llegará el punto en el que se va a empezar a frenar. Por ese motivo es que el rotor nunca va a girar a la misma velocidad que el campo del estator. Esa diferencia de velocidades, lo vamos a ver más adelante, pero ya se lo adelanto, es lo que se llama como deslizamiento. Bueno, esta fue la introducción que vamos a ver durante esta clase, la introducción de motores de alterna, y luego veremos cómo se clasifican y cómo se calculan algunos parámetros de estos tipos de máquinas. Espero que todo siga muy bien, traten de ponerse al día con las actividades y nos vemos la próxima clase.